No hay dudas de que el sector energético es por lejos el que se ha mostrado más dinámico en materia de inversión en Chile. De hecho, respecto al periodo gubernamental anterior, se han duplicado los proyectos de generación a 54 iniciativas en construcción por unos 4.500 megawatts. Queremos conocer la visión para este año de la industria y para eso nos acompaña Claudio Sebag, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadores de Chile. Claudio, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Un gusto estar acá. A ver, Claudio, si esta entrevista hubiera sido hace 3, 4 años, el tenor hubiera sido totalmente distinto. Gran oposición a las megacentrales, reuniones en La Moneda de todos los actores de la industria eléctrica para saber cómo salían del foso en que estaban. Sin embargo, ahora, proyectos en construcción prácticamente sin oposición, gran auge de las energías renovables no convencionales, se están uniendo los sistemas e incluso estamos llevando energía a otros países como Argentina. ¿Por qué crees tú que se ha debido este cambio tan radical en apenas 3, 4 años? Yo creo que hemos tenido un cambio que se ha dado tanto en el contexto internacional como en el contexto local. Una de las cosas fundamentales, ¿no es cierto?, que es entender de que estamos viendo una transición energética importante, ¿no es cierto? Tú mencionaste la incursión de nuevas tecnologías que hoy día permiten, ¿no es cierto?, incorporar a nuestra matriz la energía solar, que es tan abundante en el norte, energía renovable como la eólica, que se complementa con el desarrollo de proyectos de las energías hidroeléctricas como más tradicionales. Pero por sobre todo, aquí lo que ha habido de parte de los actores, las empresas, el Estado, el Ministerio, sobre todo el Ministerio de Energía, una capacidad de trabajar juntos, que es el modo moderno de hacer las cosas, en cómo ir resolviendo los problemas. En dialogar con las comunidades, dialogar con la ONG, en decir cuál es la energía que necesitamos para el futuro como país y a partir del diálogo y la confianza que hay que ir construyendo, poder ir resolviendo los problemas que hacen seguir construyendo la necesaria energía que necesitamos como país. Es decir, utilizando un concepto que se usa en energía, los stakeholders, que hace 3, 4 años prácticamente no podían ni hablarse, ahora se tocó fondo, pero empezaron a hablar, empezaron a entenderse, a tener una nueva mirada y que esto es una mirada país. Eso no es porque solamente las empresas del sector lo hayan impuesto, ni tampoco que los grupos ambientalistas o ciudadanos hayan impuesto, sino que llegaron a un punto en común. ¿Eso es el escenario que tú ves ahora? Uno ve que además en el pasado tuvimos, ¿no es cierto?, problemas graves que enfrentar la crisis del gas argentino, ¿no es cierto?, con los cortes de gas. Tuvimos un largo periodo de sequía y además hoy día estamos cambiando, ¿no es cierto?, el contexto de los combustibles internacionales, que en realidad por malas razones, ¿no es cierto?, por el mayor crecimiento económico, hemos tenido una baja importante en los precios de combustible que nos ayuda, ¿no es cierto?, al sector energético a poder tener mejores precios para la energía. Pero eso en realidad es una dimensión. La dimensión, yo creo, más importante es la capacidad de ponernos de acuerdo, la comprensión de que el modo de hacer las cosas, y así lo han entendido las empresas, y es algo que nosotros como Asociación de Generadoras buscamos impulsar, es que necesariamente para desarrollar energía esa tiene que ser sustentable. ¿Y sustentable qué significa? No solamente cumplir normas de emisiones muy estrictas o preocuparse, ¿no es cierto?, de los temas de impacto ambiental, sino que sustentable en el sentido de cómo nosotros con la sociedad juntos construimos y proveemos la energía necesaria, porque Chile necesita energía y va a necesitar mucho más energía hacia el futuro. O sea, sustentable no es sinónimo de energías verdes necesariamente. No es sustentable, significa que hoy y nosotros podamos seguir produciendo, ¿no es cierto?, energía y porque el país definitivamente, Chile hoy día consume 3.800 kilowatts per cápita al año y nosotros necesitamos llegar por lo menos a un promedio que la OCDE como 8.000 y piensa Noruega llega a 24.000 kilowatts per cápita. O sea, estamos todavía mucha más necesidad de electrificación hacia el futuro. Y para hacer eso, para hacerlo sustentable, quiere decir que si el día de mañana podemos seguir haciéndolo, definitivamente hay que sentarnos toda a la mesa en ver cómo lo hacemos de mejor manera. Aquí obviamente todo se trata de negociaciones. Si, a mi parecer, las comunidades o las ONG se dieron un poco en las presiones sociales, en las manifestaciones, ¿qué crees que se dieron también las generadoras en sí? Por ejemplo, el cambio rotundo ha sido en Enercia, Endesa, donde ya manifestaron que no van a ser grandes proyectos eléctricos, sino que van a ser más pequeños, pero como tú decías, más sustentables. ¿En eso pueden haber cedido las empresas del sector? Yo creo que hemos todo aprendido. Yo creo que el cambio de paradigma que nos ha producido, ¿no es cierto?, la incursión de nuevas tecnologías, la capacidad de la sociedad de coordinarnos y de saber qué está sucediendo, el deseo de todos nosotros participar de manera mucho más inclusiva en la decisión económica, fue un cambio de paradigma que se ha producido en los últimos años y que obviamente en muchos ámbitos nos ha dejado perplejos. Y ahí, evidentemente, había un aprendizaje muy grande de parte de las empresas, de parte del Estado, de que esto necesariamente tiene que hacerse de manera inclusiva. Y eso implica, por ejemplo, que no es tanto la escala de un proyecto, que puede ser incluso grande. Hay
grandes embalses que se han inaugurado hace poco, pero hay que hacerlo de manera más participativa, incluyendo a la comunidad en la comprensión de los beneficios, en la comprensión de los costos. Eso es el cambio de paradigma que nos ha permitido dar un nuevo paso en el fondo en el modo de hacer las cosas. Ese es el gran objetivo también para este año, profundizar en ese mayor entendimiento, que las cosas no queden en los grandes titulares, sino que se lleve a terreno, a la conversación de las personas. ¿Dónde están las centrales? Efectivamente, nosotros necesitamos seguir avanzando en comprender la necesidad que para el desarrollo de la sociedad que deseamos, porque todos estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a tener nuestros teléfonos, hacia el futuro queremos ciudades más limpias. Un Santiago más limpio necesariamente va a necesitar buses eléctricos, vamos a ver la incursión de los autos eléctricos. Eso va a requerir más demanda de energía eléctrica. ¿De dónde vamos a sacar esa energía necesaria? Es algo que debemos decidir como país, cuál es la matriz que queremos, y por lo tanto eso finalmente ocurre en un lugar donde se produce la energía. ¿Y dónde se produce? En los lugares donde están, ¿no es cierto?, las fuentes energéticas, ya sea en el norte con el sol, en el sur con los ríos, en la costa con los vientos, y ese desarrollo energético ocurre donde hay comunidad, y con esas comunidades hay que trabajar para poder construir juntos nuevos proyectos energéticos. Claudio, el gobierno y también la Corporación de Bienes de Capital coinciden en que por lejos el sector que más dinámico en inversión está ahora es el sector energético. Obviamente muchas centrales, por ejemplo, solares, eólicas, que tienen, al ser muchas, también suman muchos dólares, millones de dólares en inversión. Quisiera preguntarte, ¿eso es algo que podría haberse truncado con la actual desaceleración económica, ya que también se está hablando mucho de que la demanda no está creciendo tanto porcentualmente como la inversión en el sector? En energía siempre hay que moverse en tres dimensiones. Una dimensión de sustentabilidad de la que hablamos, emisiones, comunidades. Por otro lado, una dimensión de seguridad. Estamos acostumbrados a que la energía no se corte, ¿cierto? Claro. Y de hecho es dramático cuando se corta energía. Y finalmente una dimensión de competitividad, de precios. Entonces, esas tres dimensiones nos hacen necesariamente tener que estar trabajando en cómo jugamos para que así las decisiones que se toman, que son de mucho más largo plazo que una coyuntura de hoy, de desaceleración del momento, sean sustentables hacia adelante. Por lo tanto, en esa dimensión, en esas tres dimensiones implica que la incursión de nuevas tecnologías, como las energías renovables como el sol, del cual tenemos un enorme potencial, tiene que ser complementada con energías que permitan, ¿no es cierto?, tener electricidad confiable y permanente. Y eso, tal como lo conocemos hoy, por un lado, los embalses proveen la capacidad de almacenar energía, la única capacidad grande que hoy día conocemos de almacenarla. Y por otro lado, energías como la termoelectricidad, que provee, ¿no es cierto?, energía en gran volumen y de base. ¿Cómo vamos organizando todas esas tecnologías y esa matriz para poder ser sustentables, confiables y a su vez también competitivos? Es el gran desafío que tenemos. Pero la coyuntura económica podría quizás retrasar algunos proyectos, quizás no detenerlos, pero sí retrasarlos debido precisamente a la desaceleración que enfrentamos y la demanda que no está creciendo tanto como los proyectos de inversión. Un efecto que tenemos, ¿no es cierto?, sin duda, y ese tiene que ver con el nivel global, es que hoy día tenemos, por ejemplo, menores precios de los combustibles, porque hay menor demanda en general, y por lo tanto eso también, evidentemente, tiene efectos por el aquí y el ahora. Pero muchas de las decisiones de inversión en energía son de largo plazo. Una central hidroeléctrica dura 50 a 100 años. Entonces, las decisiones de inversión y su rentabilidad, y esto tiene mucho más que ver en cómo yo puedo desarrollarlo, en los plazos de tramitación ambiental, que proyectos que a veces son más rápidos. Un proyecto solar, efectivamente, es de muy rápida instalación, y esos sí se acomodan, evidentemente, de manera más flexible a cambios de la demanda más de corto plazo. Claudio, también hablando del gobierno, algunos actores como Colbún han criticado fuertemente el ingreso de ENAP al desarrollo de la electricidad, con socios, obviamente, no por sí solos. ¿Cuál es la visión de la Asociación de Generadoras al respecto? Ahora que el proyecto de ley ya fue aprobado, y es un hecho que ENAP va a empezar a generar electricidad en los próximos años. Chile ha desarrollado, ¿no es cierto?, el mercado de energía en base a una industria privada con muchísimos actores. En nuestra asociación tenemos a 7 grandes empresas que son actores globales. Colbún, de hecho, es el único actor 100% chileno. Pero además hay más de 130 empresas generadoras que las vemos, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el país. Lo que nos alegra en el caso de ENAP es que se ingresó un proyecto de ley que va a separar adecuadamente el rol del regulador, ¿cierto?, que es el ministro de Energía y la autoridad regulatoria, de la empresa propiamente tal, que es la empresa que busca competir en el mercado energético, tal como lo recomendó la OECD en el año 2009, separar adecuadamente la función y que el directorio sea un directorio independiente al directorio que actualmente es. Claudio, mi última pregunta, ¿cuál es el rol
¿Cómo evalúan al Ministerio de Energía, al Ministro de Energía, Máximo Pacheco, en su gestión en esta primera mitad ya del gobierno de Michelle Bachelet? Una de las grandes virtudes del ministro Pacheco es su capacidad de dialogar con los distintos actores. De hecho, la primera persona que me llamó a mí fue el ministro para felicitarme cuando asumí este cargo hace 6 meses. Y ese es el modo con el cual hemos podido trabajar con él y su equipo, encontrar una agenda compartida con distintos actores, académicos, ONG, las empresas, en definir cuál es la energía que queremos y, por tanto, seguir trabajando para que la energía sea segura, competitiva y sustentable para Chile. Claudio Sebag, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, con la visión actual del gremio que agrupa a las generadoras de electricidad de nuestro país, terminamos la agenda de este lunes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.